ustedes, vamos a dar inicio el día de hoy para este culto de oración. Encargado de los signos mi hermano Ramón, cena y ofrenda, y predicación o enseñanza Wilson Orozco, este humilde servidor. Vamos a orar, hermanos, para entregar esto en manos de Dios. Padre, gracias te damos, Dios, en esta mañana, delante de ti, Padre amado mío, agradecidos, Padre, por tu amor, tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Gracias, Padre, por todos tus favores. Gracias, Padre, porque siempre has estado ahí, oh Dios, para bendecirnos. Alabado y glorificado sea tu santo y glorioso nombre. En tus manos, oh Dios, encomendamos este servicio. Seas tú limpiándonos, purificándonos, Padre, para que todos llegue a ti como olor fragante, Padre. Te pido que por favor nos perdones. Sabemos que a diario, oh Dios, te fallamos con nuestras acciones, nuestros pensamientos y aún lo que omitimos, Padre. Te pido que bendigas grandemente la vida de mi hermano Ramón, de los oyentes, que bendigas grandemente, oh Dios, tu palabra, y gracias te doy, oh Dios, en esta mañana, y es en el nombre poderoso de Jesús en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Vamos con nuestro hermano Ramón. Voy a buscar los signos. Listo, hermano. Sí, hermano. Buenos días. ¿Cómo está nuestro ayudante? Hola, Taylor. ¿Qué más, pues, Taylor? ¿Cómo vamos, pues? Qué bueno, hermano. Bienvenido, Taylor. Buen día, mi Sí, hermano. puede. No. ¿Qué más, pues, ¿Usted vino Taylor? solito? Con mi papá. Ah, qué bueno. En la moto. Usted es el que maneja. Él. No, no, claro. Pero el papá se fue para allá. Sí, sí. Ah, su papá no está por ahí. Ah, bueno. ¿El dónde va? Claro, pues está. ¿Dónde queda? Si no vas a ¿Cuadra subir? Sí. Hermano, allá está. Si quiere, hermano, se te corre un poquitico para allá. Sí. Para que todos puedan ver los signos. Ya no es tanto querer, es una obligación. Muy bien. Buenos días para todos y todas las hermanas aquí presentes, los que están por este medio de comunicación con nosotros hoy. Bienvenidos. Vamos a entonar Cantaré la Maravilla. ¿Hay alguien en el baño? No, hermano. No, no hay nadie. Ah, sí, sí hay. Adriana. Yo sé que me van a... Adriana, hola. Entonces mejor espero. Qué pena, no la había saludado. No, tranquilo, hermanita, que cuando la necesidad premia. Cantemos, entonces dice así. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder
Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. En el río de la muerte el Señor me guardará, en su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Amén. Muy bien, de esta manera estamos alabando al Señor y realmente es como un himno de gratitud. Es recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo. Mientras estemos aquí, necesitaremos siempre 100% de Él. Muy bien. Vamos a entonces entonar "O es esa gracia del amor". Cantemos. "O es el perdón, Hermano, empecé con el coro, sí, ese es, hermano. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh, es esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh, es esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando él nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh, es esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Amén. La señora Gladys me preguntaba antier después del estudio, que si ella tenía que confesarnos a nosotros los pecados para poderse bautizar. Y yo le explicaba que no, que los pecados hay que confesárselos al Señor, que Santiago 5:16 dice que nos confesemos las faltas los unos a los otros, pero ya es con personas en las cuales uno pueda confiar, ¿sí? Para que nos ayuden, no para que salgan a criticarnos o a regar por el chingada, y el hermano tiene este problema o la hermana este problema. Entonces le explicaba ayer eso, y también le decía que lo único que deberíamos de confesar en el bautismo es lo que confesó el etíope. ¿Sí? Aquí hay algo, aquí pide que yo sea bautizado, pues Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, porque como nosotros no podemos mirar el corazón de ningún hombre o mujer, solamente Dios, por eso este himno dice que Dios perdona al pecador si presto está a confesar sus pecados y en Jesús confiar. Entonces es la confianza en Jesús la que nos lleva a entregarle en arrepentimiento nuestros pecados.
para que en el bautismo sea Dios limpiándonos. Sigamos con Dios. Vamos a mirar lo importante o la importancia de andar con Dios. Cantemos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando andéis, cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tu ser. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano al placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Realmente la causa de tanto malestar y de tanta maldad en el mundo es la desobediencia a Dios. Y por ende, pues todos los seres sufrimos. Porque cuando uno lo atracan y le quitan de la quincenita, pues sufre uno, sufre la familia, ¿ya? Y todo porque no queremos obedecer. Puede que esas personas sean felices robando y quitándole a uno las cosas ajenas, pero no saben el dolor o la tristeza que causan en los demás. Y más cuando de pronto les asesinan por quitarles un celular, un par de zapatos o cualquier cosa. Realmente, si el mundo entendiera que la felicidad está en obedecer a Dios, el mundo sería diferente. Bien, entonces obedecer a Dios y querer obedecer a Dios es seguir las pisadas del maestro. Vamos entonces a entonar el himno número 97. Lo tenía aquí en el cerco. Así es. Sí, sí. Cantemos. Quiero seguir las pisadas del maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro, siempre en la luz de Dios, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro,
siempre en la luz de Dios, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia Él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz de Dios, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz de Dios, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Amén. Qué hermoso es, ¿verdad? Seguir a Jesús. Aquí Más adelante, hermoso mi amor. cuando por medio de él traemos paz y amor a los hogares donde no lo hay. Y hablo de la paz de Dios y del amor de Dios, que muy pocas personas lo tienen. Muy bien. Algunas veces cuando enseño sobre la amistad, sé que hay mucha desconfianza referente a tener un buen amigo o una buena amiga. De pronto yo a estas dos jovencitas que tratan de hacer amistad y gracias a Dios por ello. ¿Cierto? Vayan acordando. Muy bien, entonces vamos a cantar No hay cual Jesús, otro fiel amigo. Después de él, creo que nosotros, como enseña Juan 15, del 12 al 14, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, ¿cierto? Y que no haya amor mayor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y fue lo que Jesús hizo, y es lo que quiere que hagamos cada uno por nosotros mismos. Vamos entonces a entonar este hermoso día. Dice así. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Otro que pueda salvar las almas. No lo hay, no lo hay. Conoce todas nuestras luchas. Y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. No hay otro amigo tan santo y digno. No lo hay, no lo hay. Pero a la vez es humilde y tierno. Otro no hay cual Jesús. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. No hay un instante que nos olvide. No lo hay, no lo hay. Ni a
noche oscura que no nos cuide. No la hay, no la hay. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Cuando es infiel el pastor divino, ni una vez, ni una vez. Cuando rechaza a los pecadores, ni una vez, ni una vez. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Hay otra dádiva como Cristo. No la hay, no la hay. Ha prometido Él estar conmigo hasta el fin, hasta el fin. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay igual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Amén. Vamos a pasar a la cena y luego entramos el otro canto. ¿Listo, mi hermano? Bueno, Vamos a entrar a la cena del Señor y seguimos con otro canto. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Una de las cartas que me encanta, porque uno de los hermanos que me la transmitió hablando de las 7 glorias de ser la iglesia de Cristo. O sea, las 7 razones por las cuales la iglesia es gloriosa. Y entre ellas, una de ellas es esta, porque es para todos los pueblos, naciones y razas. En pocas palabras, Dios nunca hizo y nunca hará excepción de personas. Él siempre quiso darle al mundo todas sus bendiciones, pero desafortunadamente no todos quieren venir a gozar de sus bendiciones. Entonces, vamos a ir a Efesios, capítulo 2, y a recordar 2 cosas muy importantes que Jesús hizo en la cruz. Venía haciéndole algunas referencias a esto, pero vamos a hacer un pequeño recorderis. Lo primero que todo está en Efesios 2, del 1, y vamos a leerlo al 4. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 4, dice que Dios, o Jesús, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque el pecado, o la paga del pecado, es muerte, como enseñaba el hermano allí el viernes, que a quien no le gusta el salario. Pero ese salario yo no lo quiero, no sé si Nacho lo quiera, o Taylor, o Diego, pero ese salario yo no trabajaría para que me mataran. Sería algo absurdo, ¿cierto? Pero mucha gente lo hace, hermanos. Triste y lamentablemente trabajan para la muerte espiritual y la muerte física. Qué pesar. Entonces dice que en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, o dice otra versión, que anima a los hijos de desobediencia. Porque esa es la obra del diablo, desanimar a las personas para que busquen de Dios. Por lo tanto, démosle gracias al Señor hoy, que nos animamos a venir. Créanme que es lo que Dios quiere, es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Decía el apóstol Pablo, de los cuales también todos nosotros, o sea yo, ¿cierto? Vivimos en otro tiempo, en los malos deseos de nuestra carne, en los malos deseos de nuestra carne, haciendo los malos deseos de la carne, y de los malos deseos de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando acá dice hijos de ira, hijos de justicia, de la justicia de Dios, porque la ira es la justicia con que Dios viene a juzgar a cada uno de nosotros. Pero Dios, que es lo que quiero resaltar en esta mañana, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. El mejor regalo que la humanidad recibió desde que Cristo vino a la tierra fue el perdón de sus pecados y la vida eterna. Por eso, hermano y hermana, en sus luchas y sus dificultades, nunca nos desanimemos. Sigamos siempre adelante porque nos espera un galardón. Y es lo que Cristo tuvo que pagar en la cruz. Versículo 14. Porque Jesús, quiero resaltar esta palabra de Jesús que no está escrita ahí, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, y matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. De esta manera el apóstol Pablo se esforzaba por decirle tanto a los judíos como a los paganos de todos los pueblos fuera de Israel, que Dios es un Dios para todos, que el perdón está para el más joven o para el más adulto. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, hermanos, en Cristo hemos encontrado esa paz. Y por eso creo yo que estoy aquí y espero que ustedes también estén por lo mismo, por esa paz, por ese perdón que Jesús nos dio en aquella dura cruz, porque no fue fácil, hermanos. No fue fácil para él como hombre, como ser humano, poner su cuerpo al martirio, pero se fortaleció en el Señor. Posiblemente para usted y para mí hay cosas difíciles todavía. ¿Ya? Las clavando en la cruz. Y las dejo atrás para poder avanzar. Vamos entonces en 1 Corintios 11, pasaje muy conocido, pero que es bueno también hacer recorderes. Porque yo recibí del Señor, 23, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed este mi cuerpo que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. Quisiera de pronto pedir el favor a mi hermano Antonio, que siempre lo está ocupando cuando me visita, para que me ayude con la repartida de la cena. Oremos. Señor Dios, Padre nuestro, creador del cielo y la tierra, bendito seas por siempre, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te damos. Gracias, Dios, por este maravilloso día que nos regalas hoy de vida. Gracias por estar en este lugar de adoración. Escuchamos la palabra a través del hermano. Gracias, Dios, por nuestra salud, porque podemos caminar, podemos mover nuestras extremidades. Gracias, Dios, por todas estas bendiciones que nos regalas. Gracias, Dios, para que el cual tú nos enseñas palabras que mandamos nosotros, que el perdón unos con otros es lo más importante en la vida. Gracias, Dios, por esta oportunidad de comer este pan y por nuestro Señor Jesucristo que ha venido a este mundo a padecer, a enseñarnos el verdadero amor. Bendito sea este pan, como yo conozco nuestro Jesucristo. Amén. Amén. Amén.
Sí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. También recordaba a mi hermana la vez que el viernes me preguntaba, pero aquí no dicen que bebieron. Yo le tuve que explicar que era el fruto de la vid, porque realmente aquí no está hablando sino de la copa. ¿Sí? Entonces, pero muy bueno cuando uno encuentra personas así, porque es una muestra de interés. Hermanito, pero aquí no dice que jugo de vino ni nada que bebieron. Entonces le explicamos. Y qué bueno, hermanos, porque una de las cosas que le traté de enseñar a ella es precisamente eso que estamos haciendo hoy. El primer día de la semana se reunían los discípulos a partir del pan, pero habla desde el pan espiritual. Si fuera un día cualquiera, diría, y un día de la semana, pero el artículo él nos lleva a saber que es el primer día de la semana. Entonces, recordar estas cosas en la cena del Señor, es recordar que así mismo, por esa manera, Cristo le enseñaría a las personas. Y tenemos que aprovechar esos poquitos momentos que las personas nos brindan para hacerlo. Vamos a hablar entonces por el tiempo de hoy. Bendito Dios y Padre eterno, una vez más, agradecidos contigo, Señor, por tu amor, por tu misericordia, como acabamos de leer, Padre. Señor, nos amaste de tal manera que, siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Y Señor, no importó de los más sangre, por darle a Dios, Padre, hacemos pues a Jesús, que el que no comiere mi cuerpo y el que no bebiere mi sangre no tiene vida eterna en él. Señor, este jugo nos recuerda esa preciosa sangre que tu Hijo derramó, oh Dios, con la cual limpiaste nuestros pecados, y por eso agradecemos este momento. Bendito Dios, para que nos dé, Señor, a cada hermano y hermana esa fortaleza para seguir adelante. Que nada ni nadie nos impida, Señor, avanzar a tu presencia y que siempre estemos pendientes de aquellos los que aún no te conocen, para, Señor, enseñarles esta gran verdad por la cual tu Hijo murió en la cruz. Bendice, Señor, este jugo de la vid, a quienes vamos a participar de ella. Padre, te ruego muy en especial, si nunca lo he hecho en este momento en la iglesia, Señor, que aumentes cada día más y más nuestra fe y nuestro amor, para que de esta manera, con gratitud, te sirvamos de la mejor manera posible. Señor, por ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Bendice a tu iglesia, aquí en el Carmen de Iboral, en Antioquia, en Colombia, en el mundo entero, donde están sus hijos e hijas reunidos, y que la paz y el amor reinen en sus corazones a través, oh Señor, de esta conmemoración y de esa sangre preciosa de tu Hijo Jesús derramada en la cruz. Amén y amén. Amén. Sí. El que sí, siento, el que sí. Ah, sí, dígame cuál. 150. Sí, 156. Listo. ¿Qué tanto hemos podido entender esa palabra tierno, ternura? De pronto, a lo que más puedo yo hacer alusión, se lo puedo decir así, es cuando uno coge un bebecito o un cachorrito, un pajarito, y uno como que lo coge con tal delicadeza para no maltratarlo, ¿cierto? Porque uno sabe que si un bebé se coge mal, pues se puede lesionar. Igualmente cualquier animalito en su tierna vida. Y no sé, hermanos, realmente, aunque Mateo 7:28 dice que Jesús ha hablado con autoridad, pero yo me imagino que era una autoridad con ternura, como aconsejando a un niño o una niña para que haga bien las cosas. Pero quienes de pronto somos un poco toscos o bruscos para decir o hacer las cosas, pues de pronto nos es
más difícil entender esto, ¿cierto? Pero realmente ese es nuestro Jesús y es a quien estamos adorando hoy. Cantemos. La tierna voz del Salvador nos dice conmovida, oí al médico de amor que da a los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Cordero manso, gloria a ti, por Salvador te aclamo. Tu dulce nombre es para mí la joya que más amo. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. La amarga copa del dolor, Jesús fue su bebida. Y en cambio has dado al pecador el agua de la vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán el nombre de Jesús. Borradas ya tus culpas son, su voz hoy te pregona. Acerca pues la salvación y espera la corona. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán el nombre de Jesús. Y cuando al cielo del Señor con él nos elevemos, arrebatados en amor, su gloria cantaremos. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a pasar a la ofrenda. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de mostrar, como dije ahora 8 días, y quiero volver a repetir las citas hoy para que nos vayan grabando en la mente y en el corazón. Porque la ofrenda hace parte de la adoración de la Iglesia de Cristo cada primer día de la semana. Es una pregunta que debemos de hacernos, porque en ella o a través de ella vamos a mostrarle a Dios mínimo 2 cosas. Primero, que le amamos y que amamos a la iglesia. Y segundo, que tenemos fe, porque Él es nuestro proveedor. Y por lo tanto, Él quiere que también ayudemos a proveer a los más necesitados. Recuerden allá en Juan capítulo 12, no sé si es versículo 11 o del 10 al 12 también, donde Jesús dice que a los pobres o a las personas necesitadas siempre las iban a tener entre ellos. Por lo tanto, es bueno analizar la razón de por qué. ¿Sí? Y como le decía por ahí a un amigo y a unas personas, cuando de pronto se disgustan o les molesta como querer ayudar a alguien, yo simplemente le digo, dele gracias, amigo o amiga, ¿ya? Porque no creo que ningún hermano se moleste por hacer el bien a otro, de que no es usted que está pidiendo, porque si de la manera en que usted lo está pagando, creo que se sentiría bastante mal.
Entonces, hermanos, vamos a leer nuevamente 1 Corintios 13. Voy a pedir a Matos, por favor, me ayude en la recogida de la ofrenda, en la recolecta, y nos hace la oración después de que lea estos dos textos. Bueno, entonces, dice 1 Corintios capítulo 13, un pasaje muy conocido, muy hablado por nosotros. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un símbolo que retiñe, que resuena, perdón, o símbolo que retiñe. ¿Cierto? O sea, no hay un bonito sonido, no hay nada agradable en ser eso. Y si tuviera la profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, para Dios ha sido, es y será muy importante el amor. Recordemos que 1 Corintios 16:14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Nada de lo que hagamos, hermanos, si no va acompañado de amor, va a tener un mérito ante los ojos de Dios. Para que la gente te diga qué buena gente eres, pero ¿qué nos va a decir Dios de nosotros? Ahí en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo está también animando a los hermanos y le está diciendo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, es importante tener fe, porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca crea que le hay y que es galardonador o pagador o premiador de los que le buscan. Entonces, esta es una manera de buscar de Dios. Es una manera, hermano y hermana, de hacer que otros busquen de Dios a través de nuestra fe y de nuestro amor, ¿cierto? Porque nos ven andando fieles y porque nos ven haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces, vamos a tener una palabra de oración, por favor. Gracias. Oremos. Santo Padre Celestial, Rey amado que está en los cielos, infinitas gracias, Rey amado, por este día tan bello y hermoso que nos está regalando. Gracias porque hoy estamos acá reunidos un grupo de tus hijos para alabarte, glorificar tu santo y poderoso nombre. Te pido, Rey amado, que en estos momentos que cada persona va a disponer algo de su corazón, que seas tú con ellos en cada momento de sus vidas, que nunca falte el trabajo, Santo Padre Celestial, el techo, el abrigo, la comida. Gracias porque nos provees, gracias porque diariamente, Santo Padre Celestial, nos sostienes de muchas formas. Rey amado, perdónanos porque a veces no valoramos una cantidad de cosas en nuestras vidas y venimos acá a darte gracias por lo mucho que vos nos das. Gracias te damos, Santo Padre Celestial, y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias. No recuerda, hermano Wilson, pasar al frente. Gracias, hermano. Hermanos, Dios los bendiga. Amén, ¿Cómo amén. amanecieron el día de hoy? Muy bien, gracias. Excelente. Hermanos, ¿recuerdan lo que estábamos trabajando hace 15 días? Sí. Corona de oro. Sí. Exacto, sí. La de la piedra que era la iglesia. Estamos hablando un poco acerca de esa iglesia. Listo. Vamos a la imagen para recordar un poco. Ajá. Recuerdan que estos son los imperios que iban a haber durante toda la historia. De hecho, hasta el 476 después de Cristo, este es el último imperio, con más fuerza. Iban a ser las piernas de barro cocido y de hierro.
Este es el último imperio. Ya no hay imperios tan poderosos hoy en día que gobiernen el mundo. Tenemos Estados Unidos, pero no tan poderoso, ¿cierto? Damos una bienvenida a los hermanos en plataforma y vamos a entregar este estudio, hermanos, a Dios, para que sea Dios dándonos sabiduría. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia, Padre. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos asistentes. Gracias, Dios, porque provees a diario, Padre, para que nos retroalimentemos a través de tu palabra. Te amamos y oramos, oh Dios, por tu iglesia acá en el Carmen Viboral, por las personas que van a llegar, las que no han llegado, oh Dios, y que tú estás preparando esos corazones para que conozcan de tu palabra, de tu verdad. Y gracias damos por ello, Padre. Danos sabiduría en este corto tiempo que tenemos de tu palabra para que sea entendido. Alabado y glorificado sea tu nombre, y es en el nombre poderoso de Jesús en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Hermanos, esta parte queda clara. Entonces, este es el sueño que tiene Nabucodonosor. Vemos la interpretación de Daniel. Daniel hace una interpretación bastante acertada. Y quiero que avancemos hoy un poco. La idea es poder entender, mis amados hermanos, Hechos capítulo 2. Si no entendemos esta parte, créanos y créame, mis amados hermanos, que va a ser difícil entender Hechos. Y acá sale todo. ¿Por qué nos devolvemos? ¿Por qué los tiempos? Pero acá sale todo. Hermanos, si nos fijamos bien, todo converge. Pásenlo, hermanita, a la próxima diapositiva. No. Devuélvase, hermanita. Ahí, dejémoslo ahí. Si nos fijamos bien, hermanos, todo converge en este punto específico de la historia de la humanidad. ¿En cuál punto específico? Que todo parte de la iglesia, de esa piedra que fue lanzada, de esa piedra, hermanos, que derrotó y que se iba a formar, ¿qué? La iglesia, ese gran monte que iba a cubrir, ¿qué? Toda la tierra y que iba a permanecer para siempre. Y este es el imperio más poderoso que tenemos hoy en día, la iglesia, y que ha prevalecido antes que todos los reinos. Es más, cuando observamos, no solamente, devuelva la diapositiva, hermanita, no todo radica de acá, todo radica desde Génesis, capítulo 3, versículo 15. De ahí radica todo y de ahí radica todas estas promesas. Una promesa que Dios tenía para cada uno de nosotros. Entonces todo radica de Génesis capítulo 3, que más adelante después haremos un estudio acerca de eso, y es la primera promesa que nosotros vemos en la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Hermanos, cuando miramos en Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y observamos este gran día, un día tan esperado
tan pronunciado por Dios, tan pronunciado a través de los profetas, y se llega ese gran día. Solamente piensen en qué pudo haber sentido Dios en ese momento, porque fue algo que se anunció durante miles de años. Pero acá en Hechos capítulo 2, versículo 1, la fiesta, el gran día, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Se llega a ese gran día, el día de la iglesia. El día, esa gran promesa se empieza a cumplir en Hechos, capítulo 2. Por eso es tan importante y por eso era tan importante, hermanos, hacer ese recorrido para tener más claridad de qué es lo que Dios desea hoy con sus hijos. Cuando observamos, hermanos, el día del Pentecostés, el día de la Pascua, fue tan especial lo que Dios hizo, que permitió que Dios, que Jesús, que su Hijo muriera el día de la Pascua. Un día totalmente trascendental para los judíos. Cuando observamos, hermanos, en Levítico capítulo 23, observamos dos cosas importantes acá. Observamos que Dios permite que su Hijo muera el día de la Pascua, un día muy importante para los judíos. ¿Por qué? Eso era algo que ya estaba establecido por Dios, el día de la Pascua. ¿Saben qué es la Pascua? Pero no en sí la palabra, sino qué era lo que celebraban los judíos. Tenemos 7 fiestas que celebran los judíos. Y son 7 fiestas que son bastante importantes y relevantes aún hasta el día de hoy. Los judíos las celebran. Y una de ellas era la Pascua. Sí, mi hermano Rafa. No. Ah, ya. Y una de esas fiestas, mis amados hermanos, era la Pascua. Cuando vemos Jesús, pregunto, no los quiero enredar con esto, hermanos. Vamos bien hasta acá. ¿Por qué se celebraba la Pascua? ¿Recuerdan? Recordándolo. Lo de Egipto, Exacto. Entonces ellos tenían, gracias hermanita, ellos tenían que celebrar ese día, que era la Pascua, que salieron de Egipto, ¿cierto? Entonces ellos tenían algo bastante particular y lo celebraban de una manera muy especial. ¿Qué celebramos nosotros hoy en día? ¿Qué celebramos nosotros hoy en día? Recordamos la muerte, sepultura y resurrección, la cena. Y eso debe ser una celebración, ¿cierto? Para nosotros como cristianos. Los judíos la celebraban de una manera bastante particular. De hecho, cuando ellos celebraban la Pascua, ellos comían hierbas amargas con cordero y lo tenían que comer rápidamente. Era bastante, y no podían dejar absolutamente nada. De esa manera ellos recordaban que Dios los había librado de esa esclavitud, ¿cierto? Jesús llega y establece algo nuevo. ¿Qué es lo que Jesús establece? Pues el reino. La cena, Sí. ¿cierto?
que todo lo hagamos en memoria de Él. Entonces, ya no se celebra la Pascua, celebramos la cena del Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque llegó ese nuevo reino que nosotros estábamos esperando, ese nuevo reino que tenía Dios en su plan eterno. Se llega y se empieza a dar cumplimiento a través de ¿qué? De Jesús. Se empieza a dar a través de Jesús. La pregunta es, ¿cuándo murió Jesús? No me den la fecha. ¿Cuándo murió Jesús? ¿Él murió qué? Hablemos de los días de la semana. ¿Qué día muere Jesús? Un viernes. Listo. Jesús muere un viernes. ¿Y muere qué? ¿A qué horas? A las 3 de la tarde, ¿cierto? Entonces no es todo el viernes. Parte del viernes, sábado, todo el día. ¿Y resucita cuándo? El domingo. Voy a ir lento con esto, hermanos, para no enredarlos. Pero vamos bien hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, hermanita Adriana, al lado pensativa? No. No, estoy recordando un estudio de ese calendario judío y otro calendario que manejan, que por eso algunas congregaciones, algunas iglesias, en especial esa iglesia bautista que dice que Jesucristo no murió un viernes, sino que murió un miércoles. Es por esa fecha que manejan sus judíos. Pues recordé ese estudio. Sí. No más. Bueno, el calendario judío, el calendario romano es totalmente diferente, es cierto, ¿no? Es muy diferente. Después también hablamos acerca de eso para no confundirlos más. 7 fiestas que celebran los judíos. Entre esa fiesta está la Pascua, ¿cierto? Pero ellos celebraban el Pentecostés. Los judíos celebraban el Pentecostés. Y todas esas fiestas las observamos ¿en dónde? Levítico capítulo 23. ¿Qué es el Pentecostés? ¿Qué era lo que celebraban ellos? 50 días después de la Pascua se celebraba el día del Pentecostés. Vamos bien hasta ahí. Celebraban la Pascua y después de esos, de que celebraban el Pentecostés, de que celebraban la Pascua, celebraban el Pentecostés. Después de que celebraban, ¿qué significa? 50 días después. De hecho, hermanos, cuando observamos en Levítico, capítulo 23, versículo 15, alguien que lo lea. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda medida, 7 semanas cumplidas serán. La fiesta del Pentecostés era la fiesta de las cosechas. Todos los judíos de todas las naciones se reunían ¿dónde? En una sola parte. ¿En dónde? En Jerusalén. Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué todo esto? Ya vamos a llegar al punto, hermanos. Todos, Dios tenía un plan totalmente perfecto. Todos los judíos de todas las naciones se reunían para celebrar el día del Pentecostés. Jesús muere cuando se celebra la Pascua. ¿Quién es bueno para las matemáticas? Matthew, sí. Yo perdí inglés. Sí, 7 por 7. 49. 36. 49. 49. Ah, bueno, estamos bien para las matemáticas. Entonces, 7 por 7, 49. ¿Qué me está diciendo Levíticos, capítulo el que leyó mi hermano Ramón? El leer 15 para hacer la trampa. El 16 dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis
el nuevo grano a Jehová. Se cuenta 49 días, 7 por 7, 49, 7 semanas. Y se cuenta un día más, un día después, queda 50 días. Eso sí, el Pentecostés básicamente significa cincuentena. Eso es lo que significa Pentecostés, cincuentena. Hermano, ¿y qué tiene que ver esa palabra con con la iglesia pentecostal? O sea, ellos, ¿por qué le pusieron esa iglesia ese nombre? Lo que pasa, hermanita, es que ese tipo, o sea, ese tipo de nombres y ese tipo de movimientos, cuando observamos en la historia, esas iglesias empezaron a fundarse en 1500. Entonces hay unos fundadores y a través de eso es que ellos empiezan a sacar nombres y le pusieron Pentecostés. ¿Por qué? Ya vamos a llegar para allá, hermanita. Porque hay algo bastante interesante y es que ellos hablan acerca del derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Juan, y se habla de los 120, que el Espíritu Santo se derramó a los 120 que estaban en ese lugar. Entonces, ellos acreditan ese nombre, que el Espíritu constantemente se está derramando en nosotros. Pero ahí hay una mala interpretación, mis amados hermanos. Hay una mala interpretación ahí. Ya vamos a llegar también allá, hermanito. Hermanos, vamos bien hasta ahí. Muy complicado, muy enredado todo. Vamos Bien, bien. bien enredado, hermanito. No, Tiene... Entonces, en griego la palabra 50 es Pentecostés, cincuentena, Pentecostés. Entonces, se celebran 7 semanas después de la Pascua. ¿Cuándo muere Jesús? En la Pascua. ¿Por qué? Es que quiero que lo entiendan, es más, si me toca desglosarlo, porque quiero que entiendan esta parte. ¿Por qué Jesús muere antes de la Pascua? Se celebra la Pascua. Se celebra la Pascua, ellos llegan al Monte de los Olivos, a él lo capturan, le empiezan a hacer juicios. ¿Recuerdan esa parte? Porque Jesús celebra la Pascua antes, ¿cierto? Sí. Pero entonces, antes de que él celebre la Pascua, ¿él qué establece? Él instituye la cena. Él instituye la cena. Listo. Sale Jesús con sus discípulos, se va al Monte de los Olivos, se van a orar, lo capturan. Le hacen los juicios lo más rápido posible. El día viernes, el jueves pasa esto, el día viernes empiezan a hacerle a él todos los juicios rápidamente. ¿Por qué? Porque el sábado era el día de reposo. Porque el sábado era el día de reposo. El sábado era totalmente sagrado para los judíos. Entonces ellos le dicen a Pilato, no, vamos a enjuiciarlo rápidamente, porque nosotros el día sábado no movemos un dedo, no hacemos absolutamente nada, entonces lo tenemos que hacer todo el viernes. Entonces Jesús muere viernes a las 3 de la tarde. Muere viernes a las 3 de la tarde, sábado todo el día, y resucita ¿cuándo? El domingo. Hermanos, cuando entendemos esto, observen el capítulo 2 de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cuántos días pasaron? 50 días. Exacto, 50 días. 50 días exactos que Jesús está, es más, regresemos acá en Hechos capítulo 1, versículo 3. Alguien que lo lea. Dice, a quienes también después de haber padecido,
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Listo. ¿Cuánto se les apareció Jesús? 40 días. 40 días. Se dice que durante aproximadamente unos 7 o 10 días se hace los discípulos quedan solos durante 7 a 10 días. Y durante esos 7 o 10 días ellos hacen la elección de Matías. Observen en el capítulo 23 de capítulo 1. Dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Durante 40 días está Jesús, durante 7 a 10 días aproximadamente, ellos hacen una cantidad de cosas, sus discípulos solos, ya no está Jesús. Y durante estos 7 días, entonces ellos escogen ¿a qué? A Matías. ¿Para prepararse para qué? Para el Pentecostés. Hermanos, les da los 50 días. Perfecto. Pero eso, entonces, ¿cómo así? O sea, Jesús resucitó un domingo, ¿sí o qué? Sí. Entonces, Y por ya de ahí 10 empieza. No, 10 días, y en los 10 días después, por allá hasta el miércoles de la otra Él se les aparece a sus un lunes o el domingo, el mismo domingo. se les aparece primero a. Un domingo y después a los 8 días vuelve y aparece. Exacto. En esos 8 días le llegan a Matías más o menos. O eso. En ese lapso de tiempo, cuando ellos ya están solos. Ya, No. Jesús ascendió al cielo. Exacto. Cuando Jesús está 40 días con ellos. 40 días está con ellos. Desde que resucitó. Desde que resucitó. Ah. Listo. Por eso les digo, un aproximado entre 7 a 10 días. Ellos hacen todo lo que tienen que hacer para prepararse para qué? Para el Pentecostés, para ese gran día, donde se va a establecer ¿qué? El reino, donde se va a establecer la iglesia. Después de que exacto, después de que ellos empiezan a hacer una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque Jesús los estaba preparando. Recordemos en el capítulo 1, ¿qué era lo que hacía Jesús con sus discípulos? Los preparó, hizo instrucciones para ellos. ¿Para qué los estaba preparando Dios? Para la iglesia. Para la iglesia. De pronto, Sí, mi hermano. énfasis a Mateos es, pues si Jesús hubiera estado presente, recuerde que él fue quien eligió a los apóstoles, le hubieran dicho, maestro, ¿a cuál de estos usted va a elegir como sucesor? Exacto. Entonces, por eso él ascendió y por eso ellos invocaron al Espíritu Santo y echaron suertes y la suerte cayó sobre nosotros. Y ellos ya quedan con esa tarea, ¿cierto? Hermano, el Sí, hermanita. propósito de Dios era que si hubiera Pentecostés, esa última año, o sea, esa última fecha que hubiera Pentecostés para establecer la iglesia. Hermanita, Después de sí, lo que estaba pasa la es que iglesia, ya no más ellos celebraban Pentecostés. los judíos lo siguen haciendo. Pero- Los judíos lo siguen haciendo. Mm, Nosotros, de hecho, ellos celebran las 7 fiestas. ¿Alguien recuerda cuáles son las 7 fiestas? no. Está la fiesta de la Pascua, pan sin levaduras, La Las fiesta de primicias. las cabañas o no sé qué. las primicias, el Pentecostés, el día de las trompetas, el día de la expiación que se llama el Yom Kippur, y está el día de los tabernáculos. Esas son las 7 fiestas de los judíos. Ellos celebran a la fecha, ellos siguen celebrando eso. Nosotros, ¿cuál es la celebración de nosotros hoy en día? La cena, solamente eso. La venida del Señor. Exacto, la venida del Señor. No, lo que de pronto iba a recalcarle a la hermana Adriana y a los hermanos, los judíos sí iban al templo y no importaba si hubieran esas o no hubieran esas fiestas. El propósito de ellos seguir yendo al templo era precisamente porque era un lugar donde se hablaba día y noche la palabra de Dios, por decirlo así. O sea, se hablaba de la escritura.
no solamente los rabinos quienes eran los encargados de enseñar, entonces ellos se aprovecharon de esta situación y por eso iban días de fiesta y Pablo también hacía votos, porque en el libro de los Hechos está la historia, Pablo hacía votos para evitar pelear con los judíos. O sea, era una forma, ahí en Corintios dice que él se hacía al esclavo como si fuera esclavo, libre como si fuera libre. Entonces era una forma de acomodarse a la situación religiosa. Es como en este caso, no sé si se tome a mal, hermano, pero a mí me han invitado a un matrimonio católico o cosas así que uno, a una misa, un entierro, pues uno acompaña a las personas y yo aprovecho para predicarle el evangelio. Hay hermanos que escandalizan, o, ay, ya, no, es que uno tiene que aplicar. Ayer le decía precisamente a mi hermano Wilson, hablando con una amiga que estamos hablando ahí, nosotros debemos de buscar más lo que nos une con la gente y no que lo que nos divide, porque el problema es que llegamos a pelear y a señalar y a maltratar. Entonces más bien vean, hasta aquí está muy bien esto, pero esto ya el Señor no quiere que lo hagamos. Entonces es una forma en que la iglesia de Cristo trabajó en el primer siglo. O sea, que hubieron judaizantes, sí, judíos que hicieron cristianos, pero querían seguir guardando días de reposo, luna nueva y todo eso. Entonces, por eso hubo mucho pleito en la iglesia del primer siglo, especialmente contra el apóstol Pablo. De hecho, una de las problemáticas más fuertes que se presenta es en Gálatas. Ajá. Porque él les dice, Pablo les dice, oh Gálatas insensatos. Venga, después de que yo les presento a ustedes la gracia, les presento a ustedes a Cristo, por eso es tan importante este capítulo. Y ustedes van a volver al judaísmo. Y ustedes van a volver a las leyes. Eso es lo que Pablo les quiere decir. Después de que yo les presento a ustedes la gracia, les presento el amor de Cristo, y ustedes quieren volver atrás. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel después de que Dios los saca de Egipto? ¿Alguien recuerda qué pasaba con ellos? Se entregaron a los ¿Y qué más pasó con ellos? Ellos se volvieron ¿qué? Insensatos. ¿Por qué? Porque constantemente le mantenían reclamando a Dios. Nos hubiéramos quedado más bien allá en Egipto comiendo carne. Ellos querían volver atrás. De hecho, suele suceder, hermanos, cuando estamos aquí en el cristianismo, suele suceder que queremos volver atrás, hermanos. Y yo sé que a muchos nos ha sucedido de querer volver atrás. ¿Por qué? Porque nos volvemos insensatos. Hermanos, ¿entendieron esa parte de la Pascua, el Pentecostés, el día que muere Jesús? Hay dos interpretaciones, hermanos, que nosotros observamos acá en Hechos, y son interpretaciones que valga la redundancia, se ha dado una mala interpretación. Hay dos formas de interpretar de una manera correcta, que es un argumento gramatical y es un argumento étnico. ¿Por qué les hablo de esto? Cuando nosotros observamos en el capítulo, hermanos, cuando hay un gran problema que nosotros vemos, y es el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120. Mi pregunta es, ¿se derramó el Espíritu Santo en esos 120? Si damos una buena interpretación gramatical y un argumento étnico, mi pregunta es, ¿se derramó el Espíritu Santo en los 120? Porque es importante entender esto, porque muchos, esto se ha prestado para malos entendidos, pero la misma palabra se interpreta, ella se interpreta sola. Entonces, mi pregunta es, si a ustedes les hacen esa pregunta, ¿ustedes qué dirían? ¿Y cómo defenderían ustedes eso? Si ustedes me dicen que no, díganme por qué no. Porque yo le voy a decir a usted, pero es que acá me está diciendo, en el capítulo 2, dice, moraba entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y sigue diciendo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo en el versículo 4, capítulo 2.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué observan ustedes ahí? Yo, ¿de dónde salen los 120? Esos son los que se reúnen en el Pentecostés. Pero ¿de dónde salen las cifras 120? ¿De dónde lo dicen? Capítulo 1, versículo 15. Léalo. Sé que tiene gafas. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Eran 120 en número. Dicen cómo. ¿Cómo? Dice la palabra, era ¿Cómo es? Porque cómo. no es un número exacto. Bueno, no es un número, pero quedémonos con los 120. Que la palabra me está diciendo me está diciendo 120. Quedémonos con los 120. O sea, eran más de 120. pero Puede que eran ¿cómo, 120 no? o eran menos, ¿cierto? Eran 120 o eran menos. Pero quedémonos con lo que me está diciendo la palabra, con esos 120. Listo. Me está diciendo que son 120 y está diciendo en el capítulo 2, versículo 4 me dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No. Y más, o sea, yo pienso, Que todos fueron llenos. Pues los 120 más los que habían por ahí. pues ahí en el, O los menos. Estamos hablando del día de Pentecostés. Sí, claro que sí, hermanitas. si pensamos en que habían judíos piadosos de muchos lugares, obviamente sobrepasaban los 120. Si vamos a Imagínate que ese mirar día más se bautizaron adelante, 3.000 personas. y eso que haciendo referencia a un más o menos, porque dicen que más sumando de las mujeres pudo haber sido más el número. Pero yo sé que el hermano Diego tiene la respuesta. Dijimos lo que habla el Mi hermano Diego está que se habla hace rato. Sí. Diego, ¿qué piensa usted? ¿Fueron 120 los que recibieron el Espíritu Santo o solamente sus discípulos? No lo tengo clara ahí. Listo. Fueron solamente los apóstoles. ¿Por qué dice usted que solamente los apóstoles, hermanita? Pero ellos se les fue dado el Espíritu Santo para que hicieran. Pero habían 120. Y dice la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hermanita, lado pensate, usted quiere hablar. No, no, no. Fueron todos los 120. Usted dice, hermanita, que bueno, ¿por qué dice usted que son los 120? Hermano, estamos como ese muñequito que está ahí dando. ¿Cómo? Así está, así están todos. Hermano, no, hay algo bastante interesante en esto y es que, primero, dos cosas bien importantes, se las voy a repetir. El argumento gramatical y el argumento étnico, ¿cierto? Observemos dos cosas y observemos los textos y los contextos. Primero, capítulo 2, estamos viendo Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban quiénes? Todos unánimes juntos. Capítulo 1. Versículo 1. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿A quién? A los apóstoles. Entonces empezamos a mirar el contexto y a quién hacía referencia. A los apóstoles. Cuando vamos al capítulo 2, versículo 7, dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Vamos bien hasta ahí. ¿Quiénes eran los galileos? Usted ahorita, hermana Adriana, acabó de decir, usted ahorita dijo que si eran 120, entonces venían de todas las que. No, que tenía que ser más porque había. No, pero que habían llegado de dónde?
de todas las naciones. Que habían llegado de todas las naciones, ¿cierto? Listo. Si la palabra me está diciendo acá, en el versículo 7, me está diciendo, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Quiénes estaban hablando? ¿Los 120 o los galileos? ¿Quiénes eran los galileos? Los apóstoles. Recuerden que ellos estaban, cuando Jesús empieza a hacer su recorrido, ¿lo hace por dónde? Por Galilea. Y empieza a recogerlos a todos, a llamarlos, a decirles, venga. Ellos eran nativos, galileos. ¿Quiénes? Todos los apóstoles. Eran galileos de la región de Galilea. Eso por un lado. Pero vamos a seguir sumándole para que tengan algo claro. Versículo 6. Alguien que lea el versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, ¿quiénes estaban hablando? Los galileos, que eran ¿quiénes? Los apóstoles. Hermanos, es algo bastante interesante esta parte, porque algunos teólogos estudiosos de precisamente estos versículos dicen que había entre 11 a 12 naciones. En el versículo 9 miramos pardos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar ¿en qué? En nuestras lenguas las maravillas de Dios. Dicen algunos teólogos que habían aproximadamente entre 11 a 12 naciones. Valga la redundancia, diferentes naciones. ¿Diferentes qué? Idiomas, diferentes lenguas. Y esas cosas que nosotros ve tan coincidencial. Entre 11, 12 idiomas y cada uno de sus discípulos hablaba un idioma diferente. Sí. Sí. O sea, ahí es cuando sacamos, hay tres formas de interpretar la palabra. Entonces sacamos una inferencia lógica y una inferencia necesaria. Entonces, cada uno de todas esas naciones, que eran aproximadamente entre 11 a 12 naciones, cada uno de sus discípulos hablaba de esas diferentes lenguas para dar una interpretación correcta a lo entendiera. exacto. Pero entonces podemos decir, o sea, el hombre que Dios utilizó para dar el primer discurso fue a Pedro. Entonces Pedro hablaba su lengua nativa, pero los otros traducían a las diferentes personas. ¿Se puede entender así? Confesión. Sí, mi hermano, sí. Bueno, Claro que sí. recuerda, hermana Adriana, vamos a pulir bien a esta hermanita. Sí. De buena- Yo quiero que esto les quede muy claro. Por eso pregunto. La Biblia, pues en los tiempos de los apóstoles, recuerden el capítulo 8 de Hechos, donde el eunuco viene del África. Sí. O sea, los escribas, cuando eran esclavizados, llevaban a sus pueblos, o ellos iban a los pueblos a hacer proselitismo, que Jesús les condena de cierta manera, porque van hasta, para hacerlos más parte del infierno que del cielo. Jesús les hace una reflexión. Ya la palabra de Dios, o sea, el Antiguo Testamento había sido traducido en todos esos idiomas. Entonces, ellos, ¿por qué estaban atónitos? Porque les hablaron en ese idioma en que ellos habían recibido la palabra de Dios, en un idioma diferente al hebreo o al arameo o al mismo griego. Entonces, por eso ellos estaban atónitos. Ya existían traductores desde esa época. Recordemos que cuando Daniel, que es lo que está enseñando mi hermano, fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia, ellos le enseñaron las letras y la ciencia de los babilonios. Entonces, aquí se habla de parte de esa región,
de los medos y de los persas, ellos nunca dejaron su idioma, pero los escribas se especializaron en escribir, valga la redundancia, la palabra de Dios en esos idiomas, para que tanto los que eran enseñados, ¿cierto? Porque pasaron casi 70 años, cambiaban su idioma original, no perdieran la fe en el Dios Altísimo. Entonces, hay muchas, quería como... Gracias, hermanos, quiero que esto les haya quedado claro. Vemos, hermanos, entonces, hay algo también bien interesante acá. En el capítulo 2, versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con sus 120, alzó la voz y les habló diciendo, no, ahí dice 120, con los 11. ¿Quién se puso de pie? Pedro. ¿Con quién? Con los 11. Entonces es algo bastante curioso que hay 12 naciones y cada uno de ellos, entonces, ¿a quién se le derramó el Espíritu Santo? A los apóstoles. Entonces, El derramamiento del Espíritu fue que pudieran hablar otra vez. exacto. Entonces, si son 120, ¿por qué solo Pedro y los 11 se ponen en pie? Entonces, ¿por qué se habla de que el derramamiento solamente que fue para los 120? Pero entonces, ¿por qué observamos acá que solamente Pedro y los 11 se ponen en pie? Entonces, hermanos, es bueno tener esto claro, porque yo sé que constantemente nos estamos enfrentando con personas, hermanos, si no conocemos la palabra de Dios, nos ponen a dudar y nos ponen a tambalear y dicen, sí, usted tiene toda la razón. Cuando no, es que no es la razón que usted la tenga, es que la razón la tiene la palabra de Dios. Entonces, si conocemos bien estos argumentos étnicos y argumentos gramaticales, que es el texto y el contexto, hermanos, ténganlo por seguro, que tenemos cómo hacer defensa de la palabra de Dios de una manera adecuada. Hermanos, ya para la próxima clase doy conclusión. Hoy la voy a dejar así. Terminemos Sí, leyendo el versículo 37, hermano. El 37. Después de que ellos oyeron el sermón de todos estos hombres. Dejémoslo ahí, no, dejémoslo ya acá, porque ya esos los voy a complementar con lo que estamos hablando. Listo, dejémoslo acá. Hermanos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna opinión? No sé, ¿tienen algo para decir? Entonces, podemos decir que en conclusión el capítulo 2 de Hechos hace referencia a que el derramamiento del Espíritu Santo en ese momento fue solamente para el tema del lenguaje, del idioma. Sí, claro. Ya total. después, más adelante, es donde se les da a los 11 ciertos dones de sanidad y de profecía y cosas similares para que la palabra de Dios fuera ratificada, por decirlo así. Sí. Entonces, ese es el punto. Fueron 11 y los 11 hablaron en lenguas diferentes para que todos los que habían llegado, que eran muchas personas, entendieran realmente lo que Pedro quería manifestar. Claro, total. Igual cuando nosotros observamos qué es lenguas, qué son idiomas, porque hablamos mucho de lenguas, en la palabra de Dios, eso significa en el original dialectos, que significa lenguas, dialectos. Básicamente es eso. Hermanos, preguntas, dudas, inquietudes. Muy enredado todo esto. Hermano, entonces continúa con este tema la próxima. Parte Hermanito, 3. no, para la próxima semana vamos ya para... No, sí, entonces la que sí. Sí. Sí, Hermanos, porque... Bueno, yo creo que sí. O sea, la Sí, próxima que estemos aquí, continuamos tercera parte. Ya Esa para es la pregunta. concluir, para bueno, concluir, bueno. lo que voy a hacer es una sumatoria de esto Como que un estamos... resumen de Exacto, todo. sí, un resumen y ya concluimos, listo. Hermanos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, no les dé pena, no les dé Pues miedo ya para la contestar. próxima hacemos las dudas cuando volvamos a retomar. Pero quedó claro, hermanito, hasta Sí. acá. O muy enredado. No, ¿Entendieron el Pentecostés? Pues sí me llamó la atención esa parte de un argumento gramatical y étnico, sí no lo pude coger, pero hay que investigarlo. Es interesante. Hermanita, no, básicamente el argumento gramatical es
el contexto y el texto. Entonces, por eso cogemos, nos vamos a capítulo 1, luego a capítulo 2. Básicamente ese es el argumento gramatical. Y el étnico es, bueno, ¿de quiénes está hablando? Está hablando y es cultural. La parte es cultural. Entonces, está hablando de quiénes, de varones que galileos. ¿Quiénes eran los galileos? Si entendemos bien esa parte cultural, entonces entendemos que se está haciendo una referencia ¿a quién? A los apóstoles. Es básicamente eso, hermano. Bueno, hermano. Lo que pasa es que a mí me gusta es enredarlos. Sí, eso es. No, mentiras. Hermanitas, oremos. Padre, gracias te damos, Dios, en esta tarde, delante de tu presencia, Padre amado mío. Gracias damos, oh Dios, por tu palabra. Esperamos, oh Dios, que haya sido clara y entendida, Padre, para que podamos avanzar de una manera correcta en tus sagradas escrituras, oh Dios. Te pido que nos des sabiduría, entendimiento y que tu palabra a diario nos alimente y retroalimente, Padre. Gracias doy por cada uno de los presentes. Clamamos y oramos, oh Dios, por Adriana, que está enfermita, Padre, para que sea tu mano poderosa en la vida de ella, también por mi suegro, que en estos momentos está en la clínica, y por todas aquellas personas que están en estos momentos convalecientes y padeciendo alguna enfermedad, Padre. Te pedimos por cada uno de ellos, por todas las iglesias, a nivel nacional, regional, a nivel mundial, tu iglesia, la iglesia de Cristo, para que la guardes y la protejas, Padre. Alabado y glorificado sea tu nombre, Padre, y gracias te damos, Dios, en esta mañana. Es en el nombre poderoso de Jesús en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Hermanos, rápidamente, dentro de 8 días vamos para Los Colores. Sí, ya el bus está, ¿cierto? ¿Que es, hermanita? Sí, ya está, ya es a las 7:30 encontrarnos en el Coliseo. Para que estemos todos allá. Alessandro, todo lo suyo está listo. Usted con los 3.000. Si va el esposo, mucho mejor. Sí, hermanita, sí. Si desea, puede invitar a su esposo. ¿Su esposo qué dijo? ¿Qué? De todas maneras, insista la hermanita, si de pronto se anima. Sí, Alexandra, cualquier cosa esta mañana me confirma si él lo. Y hermano, vea, para felicitar a un chiquitín que cumplió años ayer, yo no sé si fue argentino o no. ¿Quién está cumpliendo años? No. Isaías, 17 de julio. Isaías. Lo que pueda hacer. Isaías, el papá de David. Vamos a cantarle el cumpleaños de mi hermano Ramón, sabe el cumpleaños. Cumpleaños cristiano. Bueno, algo más, yo me lo sé. Ah, bueno, dale, pues sí. Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, entonces, para dentro de 8 días, hermano, entonces en el Coliseo, ¿a qué horas, A hermanita? las 7:30. A las 7:30. El bus tiene 8 meses, no alcanzan a bañarse ni a tener una toallita. Hermanos, y también para que no se les olvide. Ay, David, y ahí está Bendiciones, también. hermanas. Hermana, exacto. Oiga, el David estaba cantando los cumpleaños al niño. Ah, qué bueno. Cántale a Daniel. Ya acabó. Pues no, ya se me lo Se cántale a acabó. cumpleaños a Daniel. Fue feliz. Hágale, cántele. 3 años.
a ti, cumpleaños, a todo. Dígale chao, hermano. Chao, bendiciones. Dios bendiga. Dios bendiga. Bueno, chao. Hasta mañana. Hasta mañana.